Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 8 de octubre del 2019, ya son las 10:06. Iniciamos un par de minutos después de la hora programada, pero ya estamos aquí con el contenido de todos los martes en punto de las 10 de la noche, bueno, de costumbre. Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Este espacio que en este caso trae para ustedes contenido informativo sobre los temas más relevantes de la vida nacional en los días recientes, para que hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas, decíamos, más relevantes de la realidad nacional. Pues bienvenidas a todos y todas quienes se van incorporando a la transmisión. Vanessa Retana Vaz, muy buenas noches. Bienvenida y bueno, esperemos en breve se vayan incorporando muchos más de ustedes, como siempre, que nos regalen el amable favor de su presencia. Buenas noches, Ángeles Dávalos, que también se incorpora a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, tenemos el día de hoy, como de costumbre, contenidos importantes, desde luego preparados para ustedes y que pues vamos a comentar de manera general a continuación. Estos contenidos se relacionan con los hashtags. Bienvenida Fanny Bautista, buenas noches. Ángeles Dávalos, que se incorporan también a la transmisión. Tenemos el primer contenido etiquetado con el hashtag economía blindada, y es que en los días recientes han ocurrido foros tanto a nivel internacional con la participación de funcionarios mexicanos, concretamente el secretario de Hacienda Arturo Herrera, en donde se ha analizado el asunto de la recesión a nivel global, de la recesión económica a nivel global. Nos saluda Ángeles Dávalos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y en ese sentido, pues se han anunciado medidas por parte del gobierno federal para prever cualquier impacto que pueda derivarse de esta recesión global inminente en nuestra economía nacional. Vamos a comentar algunos aspectos. ¿Cuáles son estas medidas que se estarán tomando en los próximos meses en nuestro país frente a este fenómeno global que podría eventualmente alcanzarnos? Y también cuáles son las acciones y la perspectiva que se tiene sobre el crecimiento económico en este año y el próximo. Vamos a comentar al respecto este hashtag economía blindada. El siguiente contenido, buenas noches, Yad Santos, que se incorpora a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido, decíamos, etiquetado con el hashtag CAE Juez Machuchón. Amigas y amigos, aquí lo estuvimos comentando en emisiones anteriores. La corrupción, la putrefacción que estaba carcomiendo una de las instituciones más importantes del país, como es la Suprema Corte de Justicia, la necesidad, hablábamos de renovar el Poder Judicial, teníamos o hacíamos referencia al antecedente en los años 90 por parte del presidente entonces Ernesto Zedillo, quien frente a los embates de la Suprema Corte de carácter eminentemente salinista, decidió remover dentro de sus facultades presidenciales a todo el Poder Judicial. Andrés Manuel López Obrador no ha optado por esta alternativa, aunque la tiene a la mano, pero hoy se sabe que cae uno de los jueces, una de las cabecillas de la Suprema Corte de Justicia, que estuvieron protegiendo de manera muy puntual a los expresidentes y a funcionarios de el periodo llamado en nuestro país neoliberal. Se trata, por supuesto, de Eduardo Medina Mora, un auténtico traficante de influencias, un auténtico delincuente con toga, que hoy se ha visto en la situación de renunciar. Bueno, en los últimos días, hoy se aprobó su renuncia en el Senado de la República, y con esto se abre la puerta
a un paso más para esta renovación del Poder Judicial en nuestro país, un poder sumamente importante que lamentablemente ha estado secuestrado por estos delincuentes, por estos traficantes de influencia. Pues cae Medina Mora y con ello se comprueba, se corrobora la corrupción detrás de él y de sus cómplices. Evidentemente cae, renuncia no por su voluntad, sino por las presiones y las investigaciones que dentro de nuestro país y también en los Estados Unidos se están realizando por sus actividades de lavado de dinero, de desvío de recursos y de contubernio con los llamados delincuentes de cuello blanco e incluso la delincuencia organizada. No olvidemos que este personaje, se supo recientemente, descongeló cuentas millonarias de la delincuencia organizada, estas cuentas que habían sido congeladas como producto de investigaciones a las actividades de diferentes cuerpos u organismos delincuenciales dentro y fuera de nuestro país. Pues cae juez Machuchón y vamos a estar hablando al respecto, una más en materia de combate a la corrupción. Continuamos con el tercer contenido etiquetado con el hashtag Facebook Segov. Es que precisamente hoy se anunció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con una funcionaria de los más altos niveles de Facebook, una directiva de este corporativo transnacional, para acordar algunas acciones en materia de prevención de delincuencia, sobre todo en lo que tiene que ver de delincuencia sexual, de trata de personas, de tráfico de personas, la violencia contra las mujeres y también contra los niños y las niñas. Se está pensando en articular esfuerzos con este corporativo, con Facebook, con esta red social, para emprender acciones, mecanismos de prevención y de combate a estos flagelos de la sociedad que tienen que ver con la violencia de género, con el tráfico sexual, con la explotación sexual infantil, con el secuestro, con las desapariciones a mujeres en nuestro país. Pues vamos a estar comentando también al respecto. Buenas noches, Rosa Arreola, Narubi Palavios, Carmen Martínez, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Y finalmente el cuarto contenido etiquetado con el hashtag Percepciones Ciudadanas. Hoy se dio a conocer por parte del periódico El Financiero y otros medios que reprodujeron la nota una nueva encuesta llevada a cabo en septiembre de este año sobre la percepción de la ciudadanía en torno a temas específicos del gobierno de nuestro país. Vamos a platicar al respecto y una nota que sobresale es que se mantiene a la alza la aprobación del gobierno federal en temas fundamentales como la cuestión económica, la seguridad, el combate a la corrupción, la generación de empleos, entre otros. Así que percepciones ciudadanas detrás de un clima de aprobación en lo general a el gobierno de la República. Vamos a estar comentando al respecto. Buenas noches, Jazz Sainz, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, como de costumbre, el hashtag etiquetado con la agenda Me Canso Ganso, donde hacemos un recorrido por la agenda presidencial durante los últimos días transcurridos desde nuestra emisión anterior. Pues con ello, amigas y amigos, comenzamos la revisión de los contenidos y vamos con la primera nota. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital del Financiero, este periódico internacional especializado en temas económicos. Está publicada el día de hoy y está firmada por los periodistas Yaciel Valdemar y Seniacen Flores. Y la nota se titula México afina blindaje contra recesión global. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que ante el entorno complejo a nivel mundial, el país busca prepararse con finanzas públicas prudentes, programas sociales para impulsar la demanda agregada y cuidar el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio.
Así, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que México se está blindando con finanzas prudentes, programas sociales y la ratificación del TEMEC ante el impacto de las tensiones comerciales y una eventual recesión global. Al participar en el foro Forbes 2019, el funcionario señaló que no obstante, el país que acumula 33 trimestres consecutivos sin una recesión, la tasa de crecimiento observada en ese periodo ha sido muy débil. Indicó que el bajo dinamismo económico actual es resultado de que en los últimos 40 años en el país ha crecido muy poco, a una tasa de 2.4% anual promedio, y esto, si descontamos el crecimiento de la población, pues prácticamente nos sitúa en un crecimiento de 0%, reitero, en un periodo de prácticamente 40 años, los últimos 40 años. Por eso es importante resaltarlo, no por estar reavivando el pasado ni repartiendo culpas, pero hay que decirlo, les preocupa ahora el bajo crecimiento económico, pues venimos de 40 años de no observar crecimiento económico en el país, y esto parece que a muchos se les olvida. A este panorama, dijo, se suma que en los Estados Unidos está saliendo el ciclo de expansión más largo de su historia, una situación que preocupa porque nuestra economía está altamente vinculada a ese país, y esta es otra de las herencias lamentables, la dependencia económica de nuestro país con el vecino país del norte, que es también un problema y una relación histórica que no hay que perder de vista, y que eventualmente habrá que buscar otros horizontes económicos para nuestro país en las relaciones con el mundo comercial, y con ello generar otro panorama de desarrollo y de crecimiento económico. Buenas noches, Ana Guadarrama se incorpora a la transmisión. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. A pregunta expresa sobre si México está listo para enfrentar una recesión, Herrera respondió que lo que tenemos que hacer es estar preparados. Para nadie son un secreto las tensiones internacionales y los procesos de desaceleración. En ese sentido, dijo que el gobierno mexicano busca blindarse mediante 3 acciones. Estamos siendo extremadamente prudentes, dijo, en las finanzas públicas. Estamos empujando los programas sociales para impulsar la demanda agregada, es decir, que tiene un impacto contracíclico, y somos muy cuidadosos en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio, sostuvo el funcionario. En este último punto, Herrera apuntó que ante un entorno complejo como el actual, si nosotros lográramos que el tratado se ratificara en las próximas semanas, esto cambiaría completamente las condiciones de México. Indicó que todas las economías tienen una naturaleza cíclica, es decir, sobre su tendencia natural de crecimiento, tienen etapas de expansión de arriba de esa tendencia y etapas de desaceleración como la que está por iniciar en los Estados Unidos. Frente a este escenario, consideró que el país tiene que enfocarse en crear una política contracíclica que implica tener un fondo específico que se nutra de recursos cuando el país crezca por encima de su tendencia natural. Para ello, se prevé una reforma fiscal hacia el 2022 para enfrentar estos posibles riesgos a la baja para la economía en los próximos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al secretario de Hacienda diseñar una potencial reforma fiscal en 2022, aseguró en este sentido Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, durante un foro también organizado por la agencia de calificación crediticia Moody's y el Banco Mundial. Llorio dijo que pensando hacia los próximos 2 o 3 años, que es la primera mitad del mandato presidencial, la estrategia es no incrementar los impuestos. Se mantiene la promesa de campaña presidencial. Buenas noches, Marcia Cabrera, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, por lo que solo se ajustará con base a la inflación la recaudación tributaria, y se buscará fundamentalmente cómo mejorar la eficiencia tributaria y reducir los huecos en la ley para evitar la evasión fiscal. No olvidemos que en las semanas recientes se aprobó ya en el Congreso mexicano la prohibición de la evasión fiscal y de la exención de impuestos a los grandes contribuyentes. Otra medida que busca implementar Hacienda a la par de la reforma fiscal del 2022
para enfrentar los posibles riesgos macroeconómicos sería el diseño de una regla contracíclica, pues señaló que actualmente el gobierno no tiene herramientas para detonar medidas de esta índole que estén ligadas al financiamiento y liquidez, pero también a la infraestructura, es decir, activar la inversión nacional y con ello movilizar la economía. Yayis Nava, bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos, frente al probable entorno de recesión global, el gobierno mexicano se prepara y plantea sus estrategias en el corto y mediano plazo. Y por otro lado, también recuperado del periódico El Financiero, el día de hoy, esta nota firmada por Janet Leiva, se titula la nota relacionada con el mismo contenido, hashtag economía blindada. Expectativas para la economía de México en 2020 son positivas pese al bajo dinamismo de este año. Analistas del grupo financiero Citigroup señalan que si bien la expectativa es de repunte, se debe trabajar en fortalecer el comercio y la demanda local. Así que en este sentido también hay una perspectiva pues positiva del desempeño económico de nuestro país durante este año, el cierre de este año y lo que vendrá en el 2020 con algunas recomendaciones. México sigue siendo un país atractivo y pese al bajo dinamismo económico en el presente año, las expectativas para 2020 son positivas, tanto para el crecimiento como para la inversión, afirmó el grupo financiero Citigroup. Para la institución, 2019 no fue un año perdido, fue de ajustes por parte del nuevo gobierno, pero las acciones que se están implementando generan confianza en los inversionistas. César Rojas, economista global de Citigroup, indicó que la perspectiva para la economía mexicana es de un repunte de crecimiento en 2020. Explicó que la incertidumbre y el bajo crecimiento en este año se deben en parte al cambio de administración, como se ha visto en otras ocasiones y también en otras economías. Señaló que si bien las expectativas son positivas para el próximo año, se requiere trabajar en políticas públicas que fortalezcan el comercio y la demanda local para que la economía no esté muy expuesta al exterior, lo que ayudaría a tener un mejor panorama. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, esto en sintonía también con la estrategia económica del gobierno federal, incentivando proyectos productivos al interior del país, invirtiendo en infraestructura, promoviendo el apoyo a través de programas sociales, es decir, la movilización de la economía interna es una buena estrategia y es una estrategia que ha adoptado el gobierno federal precisamente para reducir esta dependencia y el impacto eventual que pudiera haber de la recesión económica global. Así que en ese sentido el camino hasta el momento recorrido es adecuado. Se añadió también que la expectativa es que en los próximos 12 o 14 meses habrán cosas interesantes en materia de inversión para el país. En su opinión, el principal foco de preocupación para la economía mexicana es una recesión en Estados Unidos, más que una recesión global por una dependencia en el intercambio comercial. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. En ese sentido, pues hay, por supuesto, tornillos que apretar, tuercas que ajustar, pero la apuesta por los proyectos productivos, el apoyo a los sectores vulnerables de la población, la inversión en infraestructura, los proyectos en infraestructura, dicho sea de paso, hoy se da un paso más en el avance para iniciar las obras de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sorteando toda esta estrategia legaloide de los amparos para detener uno de los proyectos más importantes del gobierno actual, el aeropuerto en Santa Lucía, la rehabilitación del aeropuerto actual Benito Juárez y también la rehabilitación del aeropuerto de Toluca. Entonces, por ahí es que se está trabajando y es por ahí que marcan los cánones de los especialistas también en el ámbito internacional para nuestro país, para reactivar la economía y seguir consolidando su desarrollo y su crecimiento. Pues con esto cerramos, amigas y amigas, el primer contenido y vamos al siguiente contenido, decíamos etiquetado con el hashtag Cae Juez Machuchón. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital del periódico El Universal, publicada
el día de hoy y firmada por la periodista Susana Zavala. Dice así: familia Medina Mora prosperó junto al ministro. Hoy que se anunció ya la aceptación por parte del Senado de la República de la renuncia de este ministro, que se vio orillado precisamente a renunciar por las presiones de las investigaciones en materia de corrupción y de delincuencia organizada que se están haciendo tanto en nuestro país y también en el gobierno de los Estados Unidos por parte del FBI y por parte de la DEA en contra de este funcionario evidentemente corrupto. Familia Medina Mora prosperó junto al ministro, dice la nota. Uno de los negocios factura más de $200 millones al año. Padre, hermanos y esposa son accionistas de las compañías que fundaron. CompuSoluciones y Asociados SADCB es una empresa del sector de tecnología y la información fundada por la familia Medina Mora en 1985 con un capital de 100,000 pesos, instalada en lo que fuera una modesta casa ubicada en el fraccionamiento Ladrón de Guevara en Guadalajara. Bueno, hasta en el apellido lleva la penitencia esa calle, ¿verdad? Y que hoy se ha convertido en un emporio informático con más de 500 empleados y reporta ventas por encima de los $200 millones al año. El crecimiento de la firma ha sido vertiginoso y paralelo a la carrera política de Eduardo Medina Mora y Casa, quien el pasado jueves dimitió a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien negó tener participación directa en esta empresa, aduciendo que solo su esposa y dependientes tenían una relación. Pues nada más, pequeño detalle, pequeño o grandísimo bribón. Los miembros de la familia que aparecen entre los registros con relación directa son José y Juan Pablo Medina Mora y Casa y Raúl Medina Mora Martín del Campo, hermanos y padre del ministro respectivamente, como socios fundadores y miembros del consejo. Eduardo en 1994 lo nombran director jurídico. En una asamblea celebrada en 2006 con motivo del cambio de denominación registrada ante notario público, en la lista de accionistas aparecen 18 personas físicas y 3 morales, siendo Cecilia de León Pasquel, esposa de José Medina Mora, la socia mayoritaria con 65 acciones tipo A y 133,434 acciones de tipo B. En este documento sí aparece quien fuera esposa del ministro, Laura Pérez Vázquez, con posesión de 15,400 acciones tipo B. Todo queda en familia. En tanto, Sara Luisa y Raúl, también hermanos del funcionario, son accionistas con 544 y 380 reactivos accionistas de tipo B, respectivamente, además de su padre Raúl con 1,721 y su madre Luisa y Casa Conrey con 3,171 acciones tipo B. Javier Medina Escalante, primo del ministro, aparece como socio físico con 8,500 activos tipo B y además como socio moral mediante grupo Infinix SADCB y su filial Infinix Assets SADCB, firmas accionistas que juntas suman 13,000 activos tipo B. En el consejo de administración del grupo Infinix aparece Eduardo Medina Mora con el cargo de vocal. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, toda una estructura familiar que seguramente, y como se está documentando acá, pues estuvo relacionada con el ascenso vertiginoso también en materia de la carrera política de Eduardo Medina Mora, este ascenso vertiginoso del negocio claramente familiar al amparo del poder público. El pasado 4 de octubre, el Universal documentó mediante registros públicos la participación de Eduardo Medina Mora como accionista, directivo y miembro del Consejo de Administración de empresas de diversos sectores, entre ellas la informática, de la que informó el periodista Salvador García Soto en la columna titulada Transferencias millonarias del ministro Eduardo Medina Mora como presunta empresa puente para recibir fuertes depósitos del extranjero de procedencia, por supuesto, desconocida. Nos dice Ángeles Dávalos, qué bonita familia. Pues sí, menuda familia de ladrones.
Según datos de su síntesis curricular, en 1985 Eduardo Medina Mora se desempeñó como coordinador de asesores del secretario de Pesca Pedro Ojeda Paullada y era secretario particular del subsecretario de Pesca. De 1987 a 1990, el ministro se hace socio del despacho familiar de abogados Medina Mora y Asociados, especializado en el derecho común de los negocios. Pues claro, durante este periodo, 1988, funda Polímeros Aztlán S.A.de.C.V. Durante la década de los 90, tanto Eduardo como el resto de los miembros de la familia Medina Mora y Casa, a la par que lo hace su empresa, experimentan un crecimiento verdaderamente exponencial. Recordemos que aquí estamos en el marco del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uno de los personajes directamente vinculado a este exministro delincuente por muchos años con toga y birrete, enquistado en la Suprema Corte de Justicia por este personaje y sus aliados. De 1991 a 1993, Eduardo Medina Mora forma parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio del Norte, asesorando en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen. Se desempeña como asesor jurídico del Consejo Nacional Agropecuario y es director adjunto del Grupo DESC SADCB y es miembro del Consejo Coordinador Empresarial de 1996 a 2000. No olvidemos que este corporativo recientemente salió en defensa del magistrado, aduciendo que se le perseguía políticamente y que por eso había renunciado. Pues hoy sabemos que en realidad la renuncia tiene que ver con tráfico de influencias, con enriquecimiento ilícito y con nexos directos con la delincuencia organizada, así como la delincuencia de cuello blanco. En 1996 da inicio una etapa de fusión de capitales de las empresas de la familia Medina Mora para conformar un conglomerado. Así, Informática Integral y Computación SADCB se fusiona ese año con Consultores en Informática y Computación SADCB y luego un año después con Compusol Mexicana SADCB. En 1998 la fortalecida firma Funda Capital de Guadalajara SADCB para luego fusionarse con ella en 2001. 3 años después, una nueva sociedad se funda con el nombre de Ejecutivos de Computación y Servicios SADCB. En 2006 cambia de denominación a Compusoluciones y Asociados SADCB. En el año 2000, Eduardo Medina Mora es nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. ¡Qué casualidad! Siendo magnate de estos corporativos de computación, de informática, pues es nombrado director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, este centro de espionaje que hoy ha sido desaparecido por el actual gobierno federal y que seguramente ahí tuvo jugosos negocios al amparo del poder de este exfuncionario público. Este cargo lo ocupó hasta el 2005, es decir, desde el principio del sexenio de Vicente Fox Quesada hasta la finalización del mismo, y al término de este fue designado titular de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2009, es decir, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, alias el comandante Borolas. Ahí de 2006 a 2009 se desempeña también como Procurador General de la República. Mientras tanto, Compusoluciones y Asociados de SADCB se expande hacia el ramo inmobiliario y en 2011 funda la inmobiliaria Compusoluciones SADCB. Esta compañía se conforma con 50% de acciones de Compusoluciones y Asociados SADCB y 50% de capital
GDL SADCB se nombra como apoderados a José y Juan Pablo Medina Mora y Casa, así como a su socio Carlos Eulalio Juárez Vadillo Rodríguez. Estos movimientos en las empresas se dan mientras Eduardo Medina Mora se desempeña como embajador de México, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien después lo colocara precisamente en la Suprema Corte de la Justicia como su alfil para proteger y cuidar las espaldas al propio Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, Felipe Calderón y a todos sus cómplices, tanto de delincuentes de cuello blanco como de la delincuencia organizada. Pues ahí tienen al personaje que acaba de renunciar y que está siendo investigado, y eventualmente esta pieza en las investigaciones en materia de corrupción en el país es una pieza muy importante. Recordemos que cayó primero Juan Collado, Rosario Robles, ahora ha caído este personaje y eventualmente todos los caminos habrán de llevar al capo de todos los capos, Carlos Salinas de Gortari, los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y por supuesto el viajero enamorado Enrique Peña Nieto. Pues ahí lo tienen, una más en materia de corrupción del gobierno federal. Bueno, pues cerramos este contenido, amigas y amigos, y vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag Facebook Segov. Este contenido lo recuperamos del portal digital de noticias Revolución 3.0, está publicado el día de hoy y está firmado por la redacción del portal. La nota se titula Sánchez Cordero se reúne con vicepresidenta de Facebook. Acuerdan mesas de trabajo para analizar temas relacionados con violencia contra las mujeres y niños. Además hablaron sobre la privacidad de los datos, fake news, personas desaparecidas, prevención de la violencia y atención a migrantes, entre otros temas. Pues bueno, amigas y amigos, esta reunión transcurrió el día de hoy en el marco de una serie de acciones que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, la exministra, pues se está dirigiendo y se está acercando al uso de las herramientas digitales como una medio más para atender este tema de la violencia de género, entre otros aspectos importantes. Este martes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió a la vicepresidenta de Global Marketing Solutions de Facebook, Caroline Everson. Durante la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para analizar temas relacionados con violencia contra las mujeres y niños, la privacidad de datos personales, las llamadas noticias falsas, la delincuencia cibernética, personas desaparecidas, alerta Amber, este sistema de alerta frente a los problemas de desapariciones, prevención del suicidio, migrantes, refugiados, trata de personas, pornografía infantil y bullying, entre otros temas importantes. Y es que esta plataforma, esta red social, es hoy por hoy una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Si Facebook fuera un país, sería uno de los primeros 5 países más habitados del mundo. En ese sentido, pues ahí fluye información, fluyen interacciones, fluyen contenidos y también fluyen muchos actos relacionados con la delincuencia o con los problemas que aquí se están aludiendo. Un problema, un flagelo muy importante para nuestro país, pues tiene que ver con la violencia de género, la desaparición, los feminicidios y el tráfico de menores, entre otros aspectos. Pues ahí está acercándose el gobierno federal a este corporativo internacional para buscar de poner al servicio de la ciudadanía las herramientas digitales como herramientas para la prevención, para la denuncia y para la concientización de estos problemas
que flagelan a la sociedad mexicana. Mediante un comunicado, la Secretaría reveló que la vicepresidenta de Facebook detalló el trabajo que la empresa realiza en estos rubros y aseguró que la secretaria Olga Sánchez Cordero es una mujer líder en el sector público. Mientras tanto, Sánchez Cordero recalcó la importancia de educar a las y los usuarios, no solo de esta red social, sino también de Instagram y de WhatsApp, para mantener en privado sus datos personales. Buenas noches, Esme Belladix, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Pues ahí lo tienen. El asunto, amigas y amigos, es también el formar al usuario. Las herramientas están ahí. El asunto es qué hacemos con ellas y cómo las ponemos al servicio de los seres humanos, al servicio de la ciudadanía, cómo podemos utilizarlas en favor de la seguridad de las personas o en muchos otros temas. El asunto, el reto que tenemos en materia educativa, tanto formal e informal, con estos recursos, es aprender a utilizarlos poniendo en el centro a las personas y sus necesidades. Tenemos otros grandes retos y otros temas a través de una plataforma como la de ustedes, de estar en permanente monitoreo de la violencia contra las mujeres y los niños, dijo la secretaria de Gobernación. Además, explicó que en el tema de la violencia contra las mujeres y niños, Facebook podría ser una herramienta de utilidad para la prevención. Caroline Everson subrayó la labor que han realizado para la identificación de contenidos de pornografía infantil. Otro de los temas, lamentablemente, en nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en materia de explotación sexual infantil y su debido reporte a las autoridades correspondientes, así como para erradicar la práctica del bullying, que es otro tema que sobre todo en los niños, en los adolescentes, está generando problemas psicológicos y de salud física y mental. La práctica del bullying y también fomentar el uso educativo de la plataforma. Entre otros resultados destacables está la alerta Amber, un instrumento de localización para que los casos de desaparición a menores de edad sean más efectivos en México. Se acordó también establecer una mesa permanente en la Secretaría de Gobernación para definir una agenda de trabajo y utilizar de mejor manera las herramientas digitales. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, una más en materia, en este caso, de combate a la inseguridad, de combate a la violencia, a los sectores más vulnerables de la población, el uso inteligente, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas. Pues cerramos, amigas y amigos, ya estamos llegando al último contenido de la transmisión el día de hoy y este contenido lo recuperamos del portal digital de noticias Polemón y es una nota que se da en conjunto con el periódico El Financiero y la revista Forbes de México. Es el contenido que etiquetamos con el hashtag Percepciones Ciudadanas a propósito del último estudio en materia de aprobación del gobierno federal por parte de la ciudadanía en nuestro país. Este último estudio que está fechado en septiembre de este año y que nos habla de la percepción ciudadana sobre el desempeño del actual gobierno federal en temas fundamentales como son los que vamos a tratar a continuación. Decíamos, esta nota la publica originalmente el periódico El Financiero, la suscribe en la revista Forbes México y nosotros la retomamos específicamente el portal de noticias digital Polemón, publicado el día de ayer y firmado por la redacción de este medio de comunicación alternativo. Dice así la nota: más del 70% de los mexicanos apoya al gobierno federal. La encuesta de la consultora Massive Caller revela que si hoy fuera el referéndum sobre la permanencia en el cargo de Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo Federal, 74.4% de los ciudadanos consultados estarían dispuestos a votar en favor de que el tabasqueño siga al frente del gobierno. 74.4%, el nivel de aceptación y de aprobación
más alto para un presidente de la República en toda la historia de nuestro país. Y bueno, en ese sentido también hay que decirlo que recientemente se está discutiendo en el Congreso mexicano la aprobación de la revocación del mandato. Recordemos que el presidente actual prometió en campaña someterse a la mitad de su gobierno a una consulta ciudadana para preguntarle a la población si quieren que siga al frente del gobierno federal o que renuncie. Pues aquí lo vemos, la aprobación del presidente mexicano está más alta que nunca. A la pregunta de qué tan exitoso se considera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción, el 57.8% consideran que ha sido eficiente. A la pregunta de qué tan exitoso considera el gobierno del presidente en la disminución de la pobreza, el 59.8% avalan la gestión del mandatario, mientras que en cuanto al combate a la delincuencia, el 49.7% consideran que el presidente mexicano está siendo efectivo. También se les preguntó con qué partido se siente más cercana a la ciudadanía. El 72% respondió que con Morena, 10.2% PAN, 9.2% PRI, 2.8% Movimiento Ciudadano, 2.3% PRD, 2% Partido Verde Ecologista de México y 1.5% Partido del Trabajo. También el 67.7% de los encuestados señaló que Andrés Manuel López Obrador es el líder que necesitaba el país y en ese sentido el 41.3% de los encuestados considera que AMLO ha rebasado sus expectativas. Más de lo que esperaba. ¿Usted considera que en lo que va del gobierno el trabajo realizado por el presidente ha sido más de lo que esperaba? 41.3%. Lo que esperaba, 29.9%. Menos de lo que esperaba, 22.6%. Y no tiene opinión sobre el tema, 6.2%. Finalmente, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador? El 64.5% de la población aprueba, 20.2% desaprueba y 15.3% no tiene opinión sobre este tema. Y aquí la pregunta, amigas y amigos, es si la oposición, los medios afines a los gobiernos anteriores dicen un día sí y otro también que el gobierno está haciendo malas cosas, que hay baja expectativa de la población, que hay enojo, que hay desencanto, que la economía no está funcionando, que los programas sociales no sirven para nada, que los servicios a la población están cada vez peores, que la seguridad es deficiente. Si esto es así, ¿por qué la mayoría de la población está aprobando las acciones del gobierno? Si en realidad estamos tan mal como dice la televisión, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos aprueban y le dan el voto de confianza a las acciones del gobierno federal? Por supuesto, hay muchos aspectos que seguir trabajando y mejorando. Venimos de 40 años de cero crecimiento económico, de saqueo, de corrupción, de entrega de los bienes públicos, de privatización de empresas públicas, de traición por parte de los gobiernos anteriores al pueblo de México. Por supuesto, hay muchas cosas por hacer, hay muchos temas en los cuales mejorar, pero lo cierto es, buenas noches Cintia García, gracias por acompañarnos. Lo cierto es que la percepción de la ciudadanía y esta percepción que se deriva de lo que vivimos día a día la mayoría de los mexicanos en nuestra casa, con nuestras familias, en nuestras colonias, en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades y en el país en su conjunto, es que las acciones de gobierno en materia económica, en materia de seguridad, en materia de combate a la corrupción, en materia de apoyo a los sectores más vulnerables de la población,
en materia de combate a la delincuencia organizada está cada vez siendo mejor. Hay una percepción positiva creciente por parte de distintos sectores de la población y en ese sentido eso por supuesto que tiene muy preocupada a la oposición, a la oligarquía financiera nacional e internacional privilegiada durante los sexenios anteriores, a la clase política privilegiada, a la delincuencia organizada protegida por los gobiernos anteriores, porque están viendo que por más que han hecho campaña de descrédito, no están logrando enquistar en la opinión pública esta visión desfavorable del actual gobierno y se vienen elecciones intermedias que es muy probable que pierdan los pocos espacios de poder que les quedan para seguir enriqueciéndose al amparo del poder público. Esa es la realidad y por eso es que están muy enojados. Insisto, hay muchas cosas por hacer, hay muchos temas en los que mejorar, pero hoy por hoy la percepción de la ciudadanía es que se tiene un gobierno que está trabajando por primera vez de lleno para el pueblo, para la población y no para beneficiar a unos cuantos. Esa es la realidad de las cosas, amigas y amigos, y les invito a consultar la información, ya sea en Polemón, en la revista Forbes México o en el portal del periódico El Financiero. Ahí tienen la encuesta como dato para validación de este estudio. Es que la encuesta fue levantada a nivel nacional por vía telefónica del 6 al 9 y del 21 al 23 de septiembre. Cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de las estimaciones del 3.4% hacia arriba o hacia abajo. Así que, pues ahí tienen este sondeo que hace mes con mes el Financiero, que reproduce Forbes México y que nosotros retomamos del medio digital Polemón. Pues bueno, estamos cerrando ya, amigas y amigos, la transmisión. Vamos, por supuesto, al contenido hashtag Agenda Me Canso Ganso, donde revisamos la agenda presidencial. El 2 de octubre se decía en conferencia de prensa: honramos a los estudiantes del 68 actuando con humanismo, sin represión y luchamos para que México sea un país con justicia. Recordamos que se implementó una estrategia inédita en nuestro país para prevenir provocaciones, para no caer en actos de represión, pero sí evidenciar a quiénes son, qué intenciones tienen y a qué intereses obedecen aquellos provocadores infiltrados en las recientes manifestaciones en nuestro país por el tema de los feminicidios, por el tema de Ayotzinapa o como fue en este caso el 2 de octubre. 51 años se cumplen de la masacre de estudiantes, de la represión brutal del Estado mexicano en nuestro país el 2 de octubre de 1968. Pues ahí fue lo que se dijo y esto fue lo que se comentó. El 3 de octubre, el llamado a la paz, el llamado a la reconciliación y también a no caer en provocaciones en la conferencia de prensa. También el 3 de octubre, la agenda incluyó reunión con el Gabinete de Seguridad, conferencia matutina, desayuno con Ricardo Salinas Pliego, encuentro con empresarios de Sonora, entrevista con el gobernador de Querétaro y 2 reuniones para evaluar los proyectos del aeropuerto y el desarrollo del Istmo. El 3 de octubre también se dijo: ya no aplica aquello de que en Palacio las cosas caminan despacio, y aquí se anuncia la reunión con empresarios y gobernadores ese mismo día para atender temas de la agenda nacional. El 4 de octubre se defendieron, dijo el presidente, como leones los Leones de Yucatán, pero Monclova, que vino de atrás, ganó el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Felicidades a los dos. Y bueno, pues ahí el presidente sabemos que es un gran aficionado del béisbol. El 4 de octubre pasarán por la Americana Yankees y Houston y por la Nacional Cardenales y Dodgers. Es el pronóstico que hacía el presidente respecto a las ligas de la Unión Americana. Se enfrentará Cardenales contra Houston y con mayoría de peloteros latinos, con los mejores pitchers, abridores y con el paisano Ozuna ganará la Serie Mundial, pase lo que pase. Disfruten, dijo
presidente. El 4 de octubre también en conferencia matutina desde Puebla se fue a realizar la conferencia por allá y se atendieron también temas específicos, denuncias, avances sobre las investigaciones de la caída y supuesta muerte de la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador de Puebla también, Rafael Moreno Valle. Todo apunta a que hay irregularidades que podrían indicar que están vivos y que en realidad pues todo se trató de un montaje. El acta de defunción de ambos personajes pues no coincide en relación a la hora del fallecimiento, por supuesto, la hora oficial estimada del fallecimiento, y bueno, pues ahí se sigue investigando qué fue lo que pasó. Por supuesto, ahí la oposición, perdón, está muy calladita, no han dicho nada al respecto después de rasgarse las vestiduras en aquel fatídico 24 de diciembre del 2018. Bueno, el 4 de octubre también se dijo, tomen nota por favor, Cédric Escalante, subsecretario de Infraestructura, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara, jefe de inversiones de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Vargas, director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. El 5 de octubre también se dijo, todavía hay muchos caminos llenos de huecos, la gente los tapa con tierra y a cambio piden cooperación voluntaria para el Chesco. Ojalá y esto se atienda en todos los niveles de gobierno. Esto lo reportó en un video el presidente de la República, entrevistó a un joven campesino y a su hijo, quienes estaban haciendo esta labor de bacheo voluntaria en el estado de Morelos. Hizo un llamado al presidente municipal de aquella comunidad y también al gobernador de Morelos, y de inmediato se empezaron a realizar las acciones de rehabilitación de este camino. El 5 de octubre, diálogo con la comunidad del Hospital Rural Chiautla de Tapia desde Puebla. El 6 de octubre, por todo el camino de Juxtlahuaca y Huajuapan, nos paró la gente para entregarnos sus peticiones y saludarnos. Son muchos los problemas porque, como decía Madero, aplicando una frase bíblica, el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Pues sí, así lo dejaron. Ángeles Dávalos dice, pues es que están vivos, todo el mundo lo sabe y nos quieren ver la cara en relación a Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso. El 6 de octubre no podemos dar la espalda, decía el presidente, es difícil, pero se puede. Es cuestión de atender primero lo de mayor impacto social y colectivo. Becas, trabajo para jóvenes, apoyo al campo, a personas con discapacidad y adultos mayores, educación y salud, y luego los importantes asuntos individuales. El 6 de octubre también esa es nuestra estrategia, que funciona siempre y cuando se le tenga amor al pueblo, como lo demostró el general Cárdenas. El 7 de octubre dijo, el propósito es acabar con la corrupción y que no haya lujos en el gobierno. El 7 de octubre también se anunció que ese día se dedicó a dialogar y buscar acuerdos con el sector empresarial. Afortunadamente son inmejorables las relaciones. Estamos cumpliendo el propósito de gobernar para todos y poniendo por delante el interés general. El 7 de octubre también se anunció con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios y la Confederación de Cámaras Industriales, la reunión precisamente para reactivar la inversión e incentivar los proyectos productivos. Hoy, hace 16 horas, en conferencia de prensa se dijo, se debe garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos. Y finalmente, también el día de hoy, hace 10 horas, se reunió con los legisladores de Estados Unidos, Richard Neal, Jimmy González, Bill Pascrell y Jimmy Panetta y Dan Kiddle. El tema fue el Tratado de Libre Comercio. Les pedí su apoyo para la aprobación del tratado porque considero beneficia a los pueblos de ambas naciones. Esto desde Palacio Nacional. Y hace 10 horas también se lo expresó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una carta que envió directamente a la funcionaria. Pues bueno, amigas y amigos, aquí lo tienen, agenda hashtag me canso ganso. Con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Y bueno,
Pues me despido de ustedes, por supuesto, vamos a mandar los saludos correspondientes. Ángeles Dávalos, Cintia García, Esme Bellatrix, Yayis Nava, Marcia Cabrera, Ana Guadarrama, Jazz Sainz, Carmen Martínez, Narubi Palavios, Rosa Arreola, Jazz Santos, Bautista, Fanny Bautista, Iván Retana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias como siempre por el amable favor de su presencia. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Denle like a los videos, compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 57, ya hoy, 8 de octubre del 2019. Un contenido puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la vida nacional. Son las 11 de la noche con 1 minuto y bueno, nos estamos despidiendo. Nos pide Ángeles Dávalos que comentemos sobre el evento del día de ayer. Ayer la transmisión de Ciberterritorio Socioemocional se dio su espacio para la transmisión de Ciberterritorio Bohemio. Estuvimos en un lugar muy acogedor, muy bohemio, que es la Cueva de Rodrigo de la Cadena, en el sótano del edificio de la Canacintra, en Avenida San Antonio, entre Avenida Patriotismo y Avenida Revolución, para acompañar a el homenaje al trío Los Soberanos y particularmente a su director y primera voz, Efrén Sáenz Guevara, quien cumplió 70 años de carrera artística y que fue homenajeado el día de ayer. Por ahí estuvimos. Vamos a hacer una reedición del programa el próximo mes y vamos a tener seguramente entrevista con Efrén Sáenz. Y bueno, pues vamos a tener un programa especial, esperemos que nos pueda recibir en su casa, ya lo estamos organizando, lo estamos gestionando y bueno, pues les invitamos a que vean el video en la página de Ciberterritorio Socioemocional, en el canal de YouTube de Ciberterritorio Bohemio, que vamos a estar subiendo en breve y que nos acompañen en la próxima emisión también de Ciberterritorio Bohemio. La próxima semana, lunes 9 de la noche, Ciberterritorio Socioemocional con Ángeles Dávalos. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche. Por mi parte, les agradezco su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz y hasta la próxima. Que descansen. Muy buenas noches.